Bienvenidos a otro capítulo de transferencia de calor. En el día de hoy hablaremos sobre el laboratorio número 3 de este ramo, donde se ve la potencia de emisividad dependiendo de la temperatura de la superficie. ¿Qué es la radiación térmica? La radiación térmica es un fenómeno de transporte de energía, o sea, de calor, en donde un cuerpo a cierta temperatura irradia ondas electromagnéticas de una determinada frecuencia. Esta frecuencia se encuentra determinada por la temperatura que adquiere este cuerpo, algo conocido como radiación por un cuerpo negro. La radiación es un fenómeno de calor muy difícil de calcular, ya que requiere tener un amplio conocimiento sobre ondas electromagnéticas y ver cómo éstas se comportan en distintos medios. También va a depender la emisividad de cómo se encuentran orientados los cuerpos entre sí, ya que un cuerpo es capaz de absorber radiación de otros cuerpos a otras temperaturas y de esta poder volver a reemitir una cierta cantidad de este calor en forma de radiación. Por esto se ocupa lo que es denominado el factor de forma, que básicamente es la orientación que existen de las dos áreas donde se están transmitiendo radiación ida y vuelta y cómo éstas se encuentran orientadas entre sí. Por lo tanto, los ángulos que se forman desde una superficie hacia otra son los ángulos en este caso denominados θi y θj, y todo va a depender de la distancia de estas dos superficies, estos ángulos entre ellas, para saber qué tanto calor va a recibir una desde la otra. Luego, el siguiente concepto que debemos hablar es sobre la emitividad o emisividad. Esto relaciona la potencia que puede disipar un cuerpo que se encuentre irradiando en forma ideal, o sea, un cuerpo negro, que va a ser el máximo total que puede irradiar este cuerpo a cierta temperatura, y la relación que tiene este con lo que verdaderamente está irradiando este cuerpo a esta temperatura. Por lo tanto, la emisividad es un cociente entre lo que estoy irradiando partido lo que puedo idealmente irradiar. Ahora veremos cómo se aplican estos conceptos en el laboratorio. Aquí tenemos una fuente conectada, una fuente eléctrica conectada a una fuente emisora de ondas infrarrojas. Ya separado de esta fuente emisora de rayos infrarrojos, se encuentra un receptor, un sensor de rayos infrarrojos, que dependiendo de cómo varíe su conductividad, va a ser tomado por un voltímetro que vamos a notar la potencia que recibe este receptor. Entonces, como se puede ver a continuación, vemos cómo la fuente eléctrica se encuentra conectada a la fuente emisora, y esta se encuentra a una distancia del receptor infrarrojo, que es el que vamos a estar midiendo. En la primera medición veremos cómo los valores que recibe el receptor infrarrojo a unos 15 centímetros de la fuente emisora. Luego lo haremos variar la corriente que pasa a través de la fuente emisora para ir aumentando su temperatura. Luego de esto realizaremos el mismo proceso análogo, pero a 30 centímetros de la fuente emisora. Una vez que hayamos realizado estas dos mediciones, procedemos a ubicar el receptor infrarrojo a 30 centímetros de la fuente emisora. Y luego lo giramos 20 grados hacia la derecha y realizamos las mismas mediciones anteriores, o sea, a 6,4 amperes hasta llegar a los 8 amperes. Luego de esta medición, giramos el receptor a su posición paralela a la fuente emisora y lo giramos 20 grados hacia la izquierda y tomamos las mediciones. Aquí podemos ver cómo en los datos obtenidos en el receptor, podemos ver cómo la distancia influye drásticamente en la potencia recibida. O sea que esta distancia, este R que se encuentra entre la fuente emisora y la receptora, nos permite calcular el factor de forma. Luego, en los otros dos ensayos con la variación del ángulo, podemos ver que siendo que al variar 20 grados, el coseno, cuando calculamos el factor de forma, el coseno en más 20 grados y menos 20 grados es el mismo. Por lo tanto, nosotros esperaríamos que el voltaje en
en el receptor fuera el mismo para ambos casos. Pero aquí podemos ver una gran discrepancia entre el ensayo tomado a menos 20 grados y el ensayo tomado a 20 grados. Esto se ve producido porque el ensayo que se encuentra a 20 grados, el receptor se encuentra apuntando con un ángulo hacia la pared, donde se ven reflejadas las ondas electromagnéticas y hace que reciba una mayor cantidad de ondas electromagnéticas que en el otro caso. Luego de una vez tomados estos datos, procedemos a calcular los factores de forma. Aquí nosotros lo que hacemos es que dividimos la potencia recibida por la potencia emitida por la fuente, y esta asumimos que va a ser igual a la corriente por el voltaje, que vendría siendo la potencia eléctrica, y asumimos que toda esta se ve disipada por radiación. En la primera parte nosotros podemos ver que el factor de forma promedio va variando caso a caso, y es lo esperado, pero que en las últimas dos mediciones, en la 3 y la 4, vemos que es distinto, siendo que esto no es esperado porque esperamos que el factor de forma sea igual para ambos casos. Luego, al proceder yendo a la literatura y calcular los factores de forma, podemos ver una discrepancia. Puede parecer muy grande, pero ese es el problema de la radiación, ya que la teoría no muchas veces se acerca a la práctica. Ahora, calculando la emisividad obtenida, nosotros lo que hacemos es calcular esta potencia irradiada de la fuente, que vendría siendo la potencia eléctrica, por la potencia que debería emitir un cuerpo negro para cierta temperatura. Podemos ver que la potencia obtenida de los cálculos tomados viene siendo la misma, y si calculamos esta emisividad con los factores de forma de la literatura, vemos una pequeña discrepancia. Bueno, espero que les hayan entendido lo que es esta forma de transporte de calor y que les haya gustado esta experiencia.